fácilmente porque no se cultiva. Eh, Habíamos visto qué bacteria la anterior. Con ustedes tenía una reunión y no avancé. ¿Qué habíamos visto la anterior clase? Rapidito, por favor. Neisseria gonorrhoeae y meningitis. A Neisseria gonorrea y meningitis. Entonces ahora vamos a empezar, ya no vamos a mostrar más el cuadrito de la tinción de Gram, porque vamos a ver bacterias ahora en esta clase que no se tiñen por la tinción de Gram. Y dentro de estas bacterias que no se tiñen por la tinción de Gram, tenemos al género Spirochetas, donde están los espirilos. Vamos a ver al género Clamidia, al género Mycoplasma, y por último vamos a ver a las micobacterias, que generalmente la que se utiliza es la tinción de Ziel-Nielsen. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el género Spirochetas. No sé cómo hago pues para que me salga toda la pantalla. No lo veo aquí la copita. ¿Alguien me puede explicar, por favor, qué se hace para que salga toda la presentación? Avanzando el género Spirochetas. ¿Ya cómo son estas espiroquetas? Fíjense la fotografía, son como tirabuzón, no se tiñen por la tinción de Gram. Dentro de estas espiroquetas o espirilos, bueno, primero habíamos dicho que la morfología de las bacterias eran cocos, bacilos y espirilos. Espirilos es lo mismo que espiroquetas. Entonces, estas espirilos o espiroquetas tienen esta morfología como tirabuzón. No se tiñen por la tinción de Gram, no tienen peptidoglicano en su pared celular. Dentro de estas espiroquetas hay varios géneros que se distribuyen en el medio ambiente, que puede ser en el agua, por eso son saprófitas. Otras son comensales, que son parte de nuestra microbiota, y otras son patógenas. Nosotros vamos a describir a las patógenas, que son el género Treponema, el género Borrelia y el género Leptospira. Dentro del género Treponema vamos a estudiar al Treponema pallidum, que es el que produce la sífilis, que ustedes van a ver en práctica cuando avancemos infecciones de vías genitales. Es una infección de transmisión sexual. También está dentro de los espiroquetas el género Borrelia, con su especie Borrelia recurrentis, que produce la fiebre recurrente. Esta enfermedad no se produce en nuestro medio. Y luego tenemos el género Leptospira, con la especie Leptospira interrogans, que produce la infección denominada leptospirosis. De todos estos nosotros vamos a estudiar al género Treponema, y más particularmente la especie Treponema pallidum, que es el que produce la sífilis. Me imagino que ustedes ya escucharon hablar de la sífilis. Sabemos que es una infección de transmisión sexual donde la fuente de infección es el ser humano, o sea, las secreciones genitales del humano. Generalmente, no, aquí no hay intervención de animales. Generalmente se presenta en la edad sexual activa, que es 15 a 34 años, porque ese es el riesgo de infección más importante, el contacto sexual, ya sea por vía oral, genital o anal, ¿ya? En los niños puede presentarse y hay que sospechar de que ha habido una violación, porque fuera del acto sexual no hay. En el embarazo también se presenta bajo la forma de sífilis congénita, pero estas dos formas de transmisión son menos frecuentes. El 90% es contacto sexual, ya sea genital, anal u oral, ¿ya? En cambio, la transfusión sanguínea es también una causa de transmisión, pero se presenta en muy raras ocasiones. Por eso a toda persona que va a donar sangre hay que hacer el test de sífilis, que es la BDRL generalmente la que se hace, ¿no? Y por vía congénita, que es de la madre embarazada que está con sífilis. Entonces, por vía transplacentaria, por el cordón umbilical,
hay transmisión sanguínea al bebé y entonces se produce una infección del embrión donde este bebé neonato puede nacer con estigmas sifilíticos, sifilíticos se llaman, en forma precoz que se observen al nacer o en forma tardía se observan estos estigmas después de unos 2 o 3 años de haber nacido. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro la sífilis? Sí, doctor. Bueno, ¿qué es la sífilis? La sífilis es una enfermedad que puede durar toda la vida de un paciente. Por eso es que a ustedes les hacen la prueba de la sífilis al ingresar a la universidad. ¿Ya? Es una de las pruebas que en sangre les hacen para ver si alguna vez no tuvieron algún contacto porque puede durar toda la vida del paciente. Pueden estar en etapa primaria, secundaria o terciaria. Afecta todos los tejidos del organismo ya en una etapa terciaria y puede durar toda la vida del paciente. ¿Ya? Entonces, como dijimos, esta es una espiroqueta, tiene forma de tirabuzón, el mayor contacto es sexual, por lo tanto, la fuente de infección son las secreciones genitales y la vía de transmisión en el 90% es sexual. Y después de un periodo de incubación que es de 10 a 90 días, no es que hoy día tengo relaciones y mañana me da sífilis, no. Varía entre 10 a 90 días, aparecen las lesiones que pueden durar toda la vida del paciente, transcurren en años. Desde una sífilis primaria, donde lo primero que aparece es en los genitales el chancro duro, en un periodo secundario que aparecen las adenopatías y también aparecen las máculas y pápulas en el cuerpo, desaparecen en los genitales, y en el periodo terciario, donde ya aparecen lesiones en otros órganos, puede ser el corazón, pero sobre todo el sistema nervioso. El paciente aquí ya no tiene ninguna lesión en los genitales, ya pasó a su sistema nervioso en este periodo terciario, se llama neurosífilis, y cuando llega acá ya es irreversible. O sea, el paciente ya no tiene cura. Pero entre periodo y periodo pueden transcurrir meses o años. ¿Ya? Por eso es que puede durar toda la vida del paciente las etapas por las cuales transcurre la sífilis. En un periodo primario, como les decía, después del periodo de incubación, aparece el chancro duro. Este es el chancro duro. Bueno, no es como en el anterior caso. Quiero que les quede esto bien clarito. Y yo lo que les digo es que lo que yo les explico en clases lo pregunto en los exámenes. O sea, el que no asiste a clases está en desventaja. Porque yo insisto en lo que yo les voy a preguntar porque eso es lo que considero que deben saber y es lo importante. En infecciones genitales, en la anterior clase habíamos avanzado Neisseria gonorrea. ¿Qué diferencia tenía con esto la Neisseria gonorrea, chicos? ¿Cuál era la clínica diferente? En la clínica estoy hablando. ¿Alguien me puede decir? Es blando y el otro, y este es duro. No, chicos, Neisseria gonorrea no había dicho nada de blando ni duro. ¿No se acuerdan cómo es la gonorrea? Esto aparece en la Neisseria gonorrea. Alguien de los 90 que están en clases no puede ser que no me puedan decir. Quiere decir que no han estado atentos a la clase anterior. Nadie puede decirme cómo van a saber ustedes si un paciente tiene gonorrea. Si nadie me dice, yo voy a pasar volando, porque en vano es que yo pregunte y algo, porque me enojo y ahí empieza la cosa. No, yo paso volando, que me interesa, el que quiera aprende y el que no quiera no. Nadie me va a decir cómo va a saber si un paciente tiene gonorrea.
O sea, La no secreción tiene idea lo purulenta, que es la doctora. gonorrea. ¿Nadie tiene idea lo que es la gonorrea? ¿Tenía Doctora, secreción purulenta, doctora? Eso, niña. Secreción purulenta, pero ¿por dónde sale la secreción purulenta? por la uretra. Por la uretra. Aquí está tapada la uretra en esta figura. Es por donde se orina. Esa es la uretra. Entonces, por ahí sale la secreción en la gonorrea, secreción purulenta, como leche condensada, dijimos. En cambio, esto sale secreción por ahí. Ya No, pues, contésteme. No, no, doctora, no doctora. sale secreción. Aquí no sale secreción por la uretra, que les quede claro. En la sífilis lo que se observa son úlceras como esta en los genitales. Úlceras. La uretra está sanita. Aquí es por fuera, las úlceras. Esto se llama chancro. ¿Les quedó claro? Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. A esto se llama chancro. En el caso que hemos avanzado en Haemophilus ducreyi, se ha confundido el joven que me contestó anteriormente, también se presentaba el chancro. Ese era el chancro blando. Este se llama chancro duro porque es duro al tocar, pero es igualito, de bordes bien definidos, levantados, y aparece una secreción aquí en la úlcera, pero no en la uretra, ¿ya? Y esta lesión está llena de treponemas, o sea que la muestra hay que sacar de aquí para observar esas espiroquetas en campo oscuro que hemos mostrado al inicio. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Cuando ustedes les vaya a su consultorio un paciente con esta lesión, ustedes no van a sospechar de gonorrea, van a sospechar o bien de sífilis en su etapa primaria o bien de chancro blando producido por Haemophilus ducreyi. ¿Está de acuerdo todo el mundo? Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. Entonces pueden aparecer una o varias de estas en los genitales. Esta úlcera es redonda, de bordes bien definidos. Esta lesión puede durar 3 a 6 semanas y después desaparece. Si este paciente no va al médico, igual va a desaparecer esta lesión sin tratamiento, pero no quiere decir que se haya ido la enfermedad. Está entrando, si no recibe tratamiento, en un periodo de latencia hacia sífilis secundaria. ¿Me dejo entender? Sí. Estos son los chancros, ¿ya? ¿Y cómo es la sífilis secundaria? Desaparecen las lesiones en los genitales, ya no van a observar ustedes chancros. La bacteria se entró a la sangre y por vía hematógena, después de 6 a 8 semanas de la desaparición del chancro en los genitales, aparecen estas lesiones en el cuerpo, especialmente en la palma de las manos y planta de los pies. ¿Qué son? Máculas, pápulas escamosas y erosivas, así como vemos, llenas de treponemas también. Por lo tanto, se puede sacar también de aquí la muestra para observar los treponemas. ¿Ya? Entonces, tanto en el chancro duro, sífilis primaria, como estas lesiones maculopapulomatosas, escamosas, podemos encontrar al treponema para hacer las muestras. Luego, desaparecen también estas lesiones sin dejar ninguna cicatriz. Y si no recibe tratamiento el paciente, evoluciona hacia la sífilis terciaria. ¿Me estoy dejando entender? Estas son las lesiones. Palma de las manos, máculas y pápulas escamosas llenas de treponemas. ¿Ya? Bueno, ¿me estoy dejando entender? Sí, doctora. Bueno. Sí, doctora. Luego, si no recibe tratamiento, avanza hacia la sífilis terciaria, que como les dije,
es irreversible. Aquí ya no hay vuelta atrás. Por más que reciba tratamiento, ya tomó el paciente otros órganos y sistemas, ¿ya? Desaparecen los chancros duros, las lesiones maculopapulomatosas en el cuerpo, queda en estado latente. Aquí es donde se quiere captar a las personas en forma epidemiológica, sacándoles muestra de sangre para buscar anticuerpos, que es lo que a ustedes les buscan en el examen para ingresar a la universidad. Porque no hay ningún signo o síntoma en esta etapa de latencia, pero ya después el paciente empieza a tener dificultad para coordinar movimientos musculares. Esa es la sífilis tardía. O sea, no es la sífilis, perdón, esa es la sífilis terciaria. Y hay afección al sistema nervioso. Entra en parálisis, ceguera gradual y demencia. Por eso se llama también neurosífilis a esta etapa terciaria. Se daña el cerebro, los nervios, otros órganos como los ojos, el corazón, los huesos, las articulaciones, y esta enfermedad ya puede causar la muerte. Esa es la sífilis, ¿ya? Una de las lesiones características de la sífilis terciaria son los gomas sifilíticos. ¿Qué son los gomas sifilíticos? Aparecen unos granulomas, como vemos acá en la figura, pero en estas lesiones ya no hay treponemas. O sea, ya no podemos sacar de aquí muestra para observar al microscopio los treponemas, porque no hay. La bacteria está ya en el sistema neurológico, en los nervios, produciendo las lesiones que acabamos de decir. Entonces yo pregunto, ¿en cuál de las tres etapas ustedes como médicos pedirán un análisis para observar al treponema? Un análisis directo, que es la microscopía de campo oscuro, para observar al treponema, para observar así. ¿Dónde está pues lo que? Así, para observarlo así al treponema, mediante la microscopía de campo oscuro. ¿En cuál de los tres periodos? En el primero. En la sífilis terciaria, no, en la sífilis primaria y secundaria. Exactamente, en la sífilis primaria, cuando ustedes van a observar este chancro, está lleno de treponemas, se saca de ahí la muestra, ¿no? Y en la sífilis secundaria, cuando está estas lesiones, ahí hay treponemas. En los gomas ya no hay treponemas, en la terciaria, ¿ya? Bueno, pero puede durar años, ¿no? Ya hemos dicho, 3 a 30 años. En la sífilis terciaria, estos son los gomas sifilíticos. Afecta todos los órganos, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso, los gomas sifilíticos, y aquí no hay contagio, porque no hay treponemas en estas lesiones, que son los gomas sifilíticos. Estos son los gomas sifilíticos, ¿no? Bueno, ¿cómo es la sífilis congénita? Ya hemos dicho que también se puede presentar la sífilis congénita, pero es por transmisión de la placenta al recién nacido, a partir del 4º mes de gestación. Puede no nacer el niño y se produce un aborto, o bien puede nacer con estigmas sifilíticos. Se llaman, las alteraciones que se producen en el bebé recién nacido se llaman estigmas sifilíticos, ¿ya? Entonces, a partir del cordón umbilical se pasa la sífilis de la madre embarazada al bebé, no al pasar por el canal del parto, como en la gonorrea, como en la clamidia, sino por la sangre, a través del cordón umbilical, vía transplacentaria. Estoy repitiendo varias veces. Preguntas de examen. Bueno, entonces esta sífilis congénita puede ser temprana o puede ser tardía. Temprana quiere decir que los estigmas sifilíticos se presentan cuando nace el bebé. Eso es temprano. ¿Cómo se dan cuenta ustedes, si son médicos, pediatras o ginecólogos, que el bebé tiene sífilis temprana?
porque presenta manifestaciones cutáneas. ¿Cuáles? El pénfigo sifilítico en la palma de las manos o planta de los pies, secreciones purulentas por la nariz, ¿no? O puede ser hepatoesplenomegalia. Eso es cuando un niño nace con sífilis. Por ejemplo, fíjense acá. Este bebé tiene sífilis congénita precoz. Es de 36 semanas. Tiene gran hepato y esplenomegalia, ¿ya? Pero también tiene afectación al corazón. Se observan lesiones ampollosas o pénfigo sifilítico en la palma de las manos y en la planta de los pies. Esa es la sífilis congénita precoz. Lesiones, ¿okay? Secreción rino purulenta y las lesiones en la palma de las manos y planta de los pies. En cambio, los estigmas sifilíticos tardíos son los que aparecen después de 2 a 3 años en el niño, ya niño. ¿Cuáles son? Los dientes de Hutchinson, así como serrucho, ¿no? La tibia en sable, fíjense cómo se deforma los huesos de las piernas, tibia en sable. Y la nariz en silla de montar, fíjense como si fuera una silla de montar la nariz. ¿Ya? Esos son los estigmas sifilíticos tardíos. Nariz en silla de montar, ¿no? Dientes de Hutchinson. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Sí, doctora. Doctora. Ya. Entonces yo les digo, los dientes de Hutchinson es un signo, es un estigma sifilítico de una sífilis precoz. No, No, porque No. Porque es de una sífilis tardía, porque los recién nacidos no nacen con dientes. Imagínense un recién nacido con estos dientes, ¿no? No nacen con dientes. Está claro, ¿no? Son doctora. pruebas, son preguntas de examen. Ahora, ¿cómo yo hago mi diagnóstico de sífilis? Ya saben toda la clínica que les he presentado, toda la clínica, tanto en las relaciones sexuales, cuando es por transmisión sexual, como también en la sífilis congénita. Pero ¿con qué me ayudo? Con el diagnóstico del laboratorio, es el segundo pilar. Y la epidemiología, preguntándole al paciente si ha tenido relaciones extramaritales o en la madre si es que se ha hecho la prueba para sífilis y no puede contagiar al bebé, todo eso es epidemiología. Pero el laboratorio, ¿qué es lo que ustedes deben pedir? Si están en la etapa primaria y secundaria de la sífilis, tienen que pedir microscopía, tienen que ver a la bacteria, que es el treponema, como se ve acá. ¿Qué se llama esta prueba? Microscopía de campo oscuro. Eso es lo que ustedes deben pedir. O inmunofluorescencia directa. Esas son las dos pruebas directas para ver al treponema en las muestras. ¿Está claro? Directas, quiere decir directamente al microorganismo. Pero también pueden pedir las pruebas indirectas. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las pruebas indirectas? Las que no ven a la bacteria, sino ven los anticuerpos que produce la bacteria. Y los anticuerpos se ven en la sangre. Por eso se llaman serológicas. En el suero de la sangre se buscan anticuerpos. Dentro de estas pruebas tenemos la BDRL, que es una prueba no treponémica, que es la que le hacen a ustedes al entrar a la universidad. Se llama Venereal Disease Research Laboratory, o sea, Laboratorio de Investigación para Enfermedades Venéreas. ¿Ya? De ahí viene BDRL. Y las pruebas treponémicas, que son con antígenos específicos, FTA-APS, MHATP y TPPA. ¿Ya? Son estas pruebas que buscan anticuerpos también en pacientes. Esta es la más común, la BDRL. ¿Hasta ahí está claro, chicos?
Sí, doctora. ¿No hay preguntas hasta aquí? Repito, periodo primario y secundario, microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia directa. Aquí, en el periodo primario, no pueden pedir prueba serológica indirecta, porque todavía el paciente no formó anticuerpos en el periodo primario de la sífilis. ¿Está claro? Sí, doctora. Solamente prueba directa en el periodo primario. En el periodo secundario y terciario pueden pedir serología, o sea, pruebas indirectas, BDRL, FTA-APS. En el periodo secundario, ¿qué pedirían ustedes si ven esas máculas y pápulas en la palma de las manos, planta de los pies y en el cuerpo? ¿Qué pueden pedir? Una prueba directa, doctora. Ya, una prueba directa, que es microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia directa, y solo eso. Una prueba serológica. También, ¿no es cierto? O sea, en el periodo secundario pueden pedir la prueba directa, que es campo oscuro e inmunofluorescencia directa, o también pueden pedir, y pueden pedir las dos, para estar más seguros, la prueba BDRL, que es indirecta. ¿Está claro? Bueno, el tratamiento de elección para la sífilis es la penicilina, ¿no? Es la penicilina, es una de las pocas bacterias, además del estreptococo piógenes, que todavía es sensible a la penicilina. En caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, tetraciclina o eritromicina, ¿no? Esas son las opciones. Ahora, después de haber hablado de sífilis, hay otras treponematosis, que son el treponema pertenue y el treponema carateum. Nada tienen que ver con la sífilis. Treponema pertenue produce la enfermedad llamada PIAN y el treponema carateum produce la pinta o mal de Pinto. Estas enfermedades no se presentan en nuestro medio. Por eso es que se presentan en África y Asia y esta otra en el Caribe. Por eso que solamente es esta diapositiva para que sepan que existen, ¿ya? Aquí nada tiene que ver con relaciones sexuales. Esta es infecciones en la piel, destrucción ósea cartilaginosa y en la piel y partes blandas, ¿ya? Y acá son alteraciones cutáneas. Bueno, preguntas. ¿Qué microorganismo produce la sífilis? ¿Qué se llama? Treponema pálido. Muy bien. Este cuadro clínico se presenta en 3 periodos. ¿Cuáles son? Primario, secundario y terciario. Ya. ¿Cuál es la sintomatología típica del periodo primario? Son 2 cosas. Uno, ¿cuál es? El chancro duro. Muy bien. Chancro duro y adenopatía inguinal. Me olvidé eso decirles. Adenopatía inguinal. Inflamación de los ganglios inguinales. En el secundario, máculas y pústulas escamosas llenas de treponemas. En la palma de las manos y planta de los pies o en el tronco. Y en el terciario, ¿Goma sifilítico? los gomas sifilíticos, además de alteraciones nerviosas en el paciente, como alteración al andar, puede entrar en delirio, o sea, toda alteración nerviosa, porque se llama neurosífilis el periodo terciario. ¿Cómo se diagnostica en el periodo primario? ¿Qué deben pedir? Rapidito. Microscopía de campo oscuro. Campo oscuro y... Inmunofluorescencia directa. Ya. O Serología. secundario. Prueba serológica. Le pueden pedir también microscopía de campo oscuro y las pruebas serológicas, porque ya aquí en el secundario ya forma anticuerpos. En el primario no va a haber. Y en el terciario, ¿qué deben pedir? BDRL. Con la Serología. prueba serológica, ¿no? Las pruebas serológicas, que pueden ser BDRL, FTA-APS, TTPA, ¿no? Puede pedir las pruebas serológicas.
¿Cuál es la fuente de infección de la sífilis cuando es por contacto sexual? Secreción. No secreción uretral. ¿Secreción de dónde? De la lesión. De la úlcera, del chancro, ¿no? ¿Y cuáles son las vías de transmisión? Sexual. Congénita. En el caso de la vía sexual, están del contacto sexual. En el caso de la sífilis congénita, ¿cuál es la fuente de infección en la sífilis congénita? Vía ¿Transplacentaria? No, estoy preguntando fuente de infección, no vía de transmisión. No, infección en la sífilis congénita. Madre embarazada. ¿Qué cosa de la madre embarazada? Ya les he La dicho, sangre. no me contesten. La sangre, pues, La chicos, sangre. la sangre es por vía transplacentaria. Me tienen que decir el líquido biológico cuando yo pregunto fuente de infección. No me digan hombre enfermo, madre embarazada. No, eso es muy general. Tienen que ir a lo específico. ¿Ya? ¿Y cuál es la vía de transmisión en la sífilis congénita? Vía transplacentaria. Muy bien, vía transplacentaria. Y en el caso de que sea una sífilis por transfusión sanguínea, ¿cuál es la fuente de infección? Sangre. La sangre. ¿Y cuál es la vía de transmisión? La transfusión sanguínea. ¿Pero La qué se sangre. llama eso? Pues vía La sangre. parenteral, Parenteral. vía sanguínea. ¿Cuáles son las otras treponematosis producidas por este género? El PIAN y la pinta, ¿no es cierto? Y que producen el treponema pertenue y carateo. Bueno, seguiremos. Micoplasmas es otro género. Ya saben, ustedes han escuchado hablar de los micoplasmas en la primera clase, donde hemos dicho que no tiene, es el único género que no tiene pared celular. Son procariotas, algunos son saprófitos, otros comensales y los patógenos. Nosotros vamos a estudiar a los patógenos. ¿Cuáles son? Micoplasma pneumoniae, que han escuchado hablar en infecciones respiratorias, el principal causante ¿de qué? ¿Neumonía? Sí, de neumonía, pero ¿qué neumonía? Neumonía típica. Atípica, muy bien, de neumonía atípica. Ese es el que produce infecciones respiratorias. Y los otros dos micoplasmas producen infecciones urogenitales, o sea, de transmisión sexual. Micoplasma hominis y ureaplasma urealítico. Cuando yo les pregunte, no quiero que me digan micoplasma urealítico. Se llama ureaplasma urealíticum. Pertenece al género micoplasma, pero se llama ureaplasma. ¿Está claro? Vamos a empezar a hablar primero del micoplasma pneumoniae, que como hemos dicho, la principal patología es la neumonía atípica. ¿Por qué se llama atípica? Porque no tiene los signos clínicos de la neumonía típica, que es producida por el Streptococcus pneumoniae, por el Haemophilus influenza. La neumonía atípica presenta la triada típica: tos con expectoración, dolor en punta de costado y fiebre. En cambio, la neumonía atípica presenta tos, pero sin expectoración, es tos seca, ¿ya? Por eso es que el cultivo de laboratorio no es muy útil, porque ¿qué vamos a analizar si no tiene expectoración? Aquí es más importante la clínica y la radiología, la placa radiográfica. En el análisis de sangre, el paciente no tiene leucocitos, o sea, no tiene leucocitosis. Su análisis de sangre es normal. Y en el tratamiento no responde a la penicilina, no mejora. ¿Por qué? Porque la penicilina no actúa sobre bacterias que no tienen pared celular. ¿Qué es lo que tiene el paciente clínicamente? Lo de una neumonía, fiebre, cefalalgia, malestar, faringitis y tos persistente pero seca. Y no es aguda, es de larga duración, o sea, es más tirada crónica, la neumonía atípica. La clamidia que vamos a ver a continuación, la clamidia pneumoniae, la clamidia psittacea, también produce neumonía atípica.
También el Mycoplasma pneumoniae produce otras infecciones respiratorias como faringitis, bronquitis, formas febriles sin localización. Y también produce cuadros fuera del aparato respiratorio, que son otitis media o externa, anemias hemolíticas y erupciones cutáneas. ¿Ya? Estas son las erupciones cutáneas que puede producir el Mycoplasma pneumoniae. En cambio, los otros micoplasmas son genitales, son de transmisión sexual. Es el Ureaplasma urealyticum, que es uno de los causantes de uretritis no gonocócica, que es lo que les dije que vean el video para que puedan entender mejor. Uretritis no gonocócica, es el Ureaplasma urealyticum y la Clamidia trachomatis, que vamos a ver a continuación, son los más importantes. O sea, si ustedes tienen un paciente que va a su consultorio, que sale secreción, como vemos aquí por la uretra, así, por la uretra, secreción por la uretra, ¿en quién van a pensar en primer lugar? Gonorrea. Gonorrea, en Neisseria gonorrea. Cuando es producida por Neisseria gonorrea, se llama uretritis gonocócica. Si es que ustedes piden un análisis, porque es más fácil hacer un cultivo, una tinción de Gram, y el laboratorio les informa que se observan diplococos Gram negativos intracelulares, es Neisseria gonorrea. Es una uretritis gonocócica. Pero si el laboratorio les dice no se observan diplococos Gram negativos intracelulares y el paciente tiene esta secreción, ustedes van a pensar en una uretritis no gonocócica. Y entonces ahí está el Ureaplasma urealyticum y la Clamidia trachomatis, ¿ya? El Mycoplasma hominis produce salpingitis, pelviperitonitis, en ausencia de Neisseria gonorrea. Por eso se dice que no produce infección, o sea, cuando no se observa diplococos Gram negativos intracelulares, es no gonocócica, ¿ya? También puede producir cervicitis, infertilidad, o cuando la madre se infecta puede abortar o nacer el niño, pero con bajo peso. ¿Cuál es el tratamiento de estas infecciones por micoplasmas? No betalactámicos, no tienen pared celular. Entonces, tetraciclinas o macrólidos, ¿no? En el caso de infecciones pulmonares por Mycoplasma pneumoniae es mejor macrólidos, como eritromicina, acitromicina, claritromicina. En el caso de las genitales, espectinomicina o tetraciclinas. Bueno, hablando de la epidemiología, todas las infecciones por Mycoplasma pneumoniae son las gotitas de saliva, la fuente de infección de la persona enferma, y por vía aérea llega al hombre sano. Son de distribución mundial y es endémica. En el caso de los micoplasmas genitales, entonces ahí la transmisión es por vía sexual. Eso es micoplasma. Ahora clamidia. Género clamidia, antes se pensaba que era un virus. ¿Por qué? Porque son intracelulares, igual que los virus. Los virus dependen de una célula para vivir, crecer o reproducirse. No viven solitos. Los virus tienen que entrar dentro de una célula. Y la clamidia lo mismo. Su forma infectante, sobre todo, tiene que ingresar dentro de una célula. ¿Ya? Se presenta bajo dos formas. Elemental y corpúsculo reticulado o inicial. La más importante es el reticulado inicial porque es intracelular. En cambio, el corpúsculo elemental es extracelular. ¿Ya? Aquí está. Intracelular es el infectante dentro de las células. Y si nosotros vemos en más grande, extracelular son los elementales, estos no son infectantes. Bueno, ¿cuáles son las clamidias que vamos a estudiar? La clamidia psittacea, la clamidia trachomatis. La clamidia psittacea produce en el hombre neumonía atípica.
que es lo que les cité, igual que el Mycoplasma pneumoniae. La fuente de infección de esta neumonía son las heces de las aves, de las palomas, de los loros. Entonces, donde hay muchas palomas, loros, pueden haber infectados y a través de sus heces eliminan a la bacteria, al Clamidia psittacea, que queda en el ambiente. Por eso yo digo en la plaza, ¿cuántas clamidias habrá ahí? ¿Cuántas Clamidia psittacea que uno respira? Y en el hombre se puede producir la citacosis u ornitosis, que es una neumonía atípica. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. En cambio, la que nosotros más vamos a estudiar es la Clamidia trachomatis. La Clamidia trachomatis produce infecciones conjuntivales y genitales, porque tiene 15 serotipos. Aquí lo vamos a ver más claro. ¿Ya? 15 serotipos. Puede producir infecciones en los ojos y en los genitales. Cuando es en los genitales es de transmisión sexual. En el hombre produce uretritis no gonocócica, como dijimos. Los principales de uretritis no gonocócica, ¿cuáles eran? ¿Se durmieron? Ureaplasma urealítico. Ureaplasma urealítico y ahora esta, ¿no? Clamidia trachomatis. Parece que usted es la única que atiende. Entonces, en la mujer puede producir lo mismo que la Neisseria gonorrea, cervicitis, salpingitis y llevar a la esterilidad. Pero en este caso se llama no gonocócica. Hay 3 serotipos de clamidia, L1, L2 y L3, que producen una enfermedad llamada linfogranuloma venéreo. ¿Qué es el linfogranuloma venéreo? Es esto que estamos viendo acá. Aparecen adenopatías inguinales, estos son ganglios inguinales inflamados, que después revientan al exterior. Eso es el linfogranuloma venéreo. Vamos a ver después. Pero otros serotipos de clamidia pueden producir infecciones oculares, tanto en el neonato, que se llama conjuntivitis neonatal, y en el adulto, conjuntivitis de inclusión. Aquí están los 15 serotipos de Clamidia trachomatis. Se nombran con las letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F, I, G, H, I, J, K, 12. Y L1, L2 y L3. Esos 15 serotipos producen esos 3 tipos de localizaciones de las infecciones: oculares y neonatales y genitales. En los ojos, en el adulto, se producen 2 infecciones llamadas tracoma y conjuntivitis de inclusión del adulto. ¿Qué es el tracoma? Producido por los serotipos de Clamidia trachomatis A, B y C. Es una infección de la conjuntiva del ojo y de la córnea, pudiendo llevar al paciente a la ceguera. Es muy contagiosa. Se presenta el tracoma, ahorita vamos a ver cómo se presenta, en los lugares donde no hay aseo, donde no hay agua para lavarse las manos, sobre todo en los desiertos, ¿ya? Es muy contagioso. En cambio, los serotipos de la D, E, F, G, H y J, K pueden producir la conjuntivitis de inclusión del adulto. Esto es solamente una conjuntivitis, no afecta a la córnea. El contagio puede ser a través de las secreciones genitales, es decir, un paciente que tiene una infección genital, puede ser linfogranuloma venéreo, uretritis no gonocócica, cervicitis, se toca los genitales y lleva la clamidia a los ojos. Esa es la principal fuente de infección en el adulto. ¿Ya? En el adulto se presentan estas infecciones genitales. Ya dijimos, uretritis no gonocócica, cervicitis en la mujer no gonocócica, el linfogranuloma venéreo, que ya lo hemos dicho, que es una pápula indolora, que es una adenitis inguinal que se abre al exterior. Pero en el neonato se presentan 2 infecciones. La madre que está con cervicitis
la madre embarazada que está con cervicitis no gonocócica, tiene a su hijo por parto, aquí la fuente de infección es la secreción cervical de la madre, no es la sangre, no es por vía transplacentaria, como en el caso de la sífilis. ¿Entienden bien eso? Sí, doctora. Esto es como en la gonorrea. La madre embarazada tiene en el cervix Neisseria gonorrea o clamidia trachomatis, y el niño, si nace por parto, va a infectar los ojitos del bebé y va a aspirar y le va a dar conjuntivitis neonatal. Y también puede aspirar esas secreciones con clamidia y llegar a los pulmones y le va a dar neumonía intersticial y bilateral del lactante. ¿Ya? Se presenta a las 2 a 3 semanas al nacer después de la conjuntivitis, donde el niño presenta tos persistente. Esta es la conjuntivitis, secreción que aparece en la conjuntiva del ojo, y esta es la uretritis no gonocócica, las afecciones más importantes. En la clamidia trachomatis, el tracoma, hemos dicho que afecta a la córnea. Entonces, el paciente puede llegar a la ceguera. Y esta es la conjuntivitis, secreción en la conjuntiva. Y esta es la uretritis no gonocócica. En la gonorrea, la secreción es abundante, amarillenta, o sea, mucho más. En cambio, en la no gonocócica, la secreción es más escasa. Y aquí podemos pensar en ureaplasma urealyticum o clamidia trachomatis. Este es el linfogranuloma venéreo. Aparecen las adenopatías inguinales y revientan, ¿no? L1, L2 y L3. Linfogranuloma venéreo. Esa es la uretritis, conjuntivitis, tracoma. Esta es la cervicitis no gonocócica, cuello de útero. Al pasar por acá el bebé se infecta. Y el tratamiento, igual que el micoplasma, al no tener pared celular y ser intracelular, tetraciclinas y eritromicinas inhiben la síntesis proteica. En las infecciones genitales y oculares es mejor dar tetraciclina. Si son genitales, las infecciones, ya sabemos que el tratamiento no solamente es a la persona enferma, sino también a su pareja y a los contactos. Porque ¿de qué sirve que el que está enfermo se cure si igual va a tener relaciones sexuales con su pareja y puede seguir contagiando? Entonces, luego tenemos que la embarazada, la lactancia en los niños da conjuntivitis y neumonía, que es la eritromicina. Vuelvo a repetir, ¿dónde está la fuente de infección en la clamidia citasi que produce la citacosis u ornitosis? En las heces de las aves. Y la vía de transmisión es respiratoria. En el caso del tracoma, la fuente de infección está en las secreciones conjuntivales de los enfermos. Y entonces, a través de las manos, las toallas y las moscas, que es por falta de lavado, de higiene, llega al hombre sano. El linfogranuloma venéreo es por transmisión sexual de hombre a hombre. Y en el caso de las infecciones genitales, en el caso es por contacto directo. En el caso de la conjuntivitis de inclusión, ya sabemos, las infecciones genitales, el hombre se toca los genitales y lleva al ojo, o por contacto sexual. Y en el neonato la fuente de infección es al pasar por el canal del parto, se pone en contacto con la secreción cervical de la madre. ¿Ya? Fuente de infección en el neonato de la conjuntivitis neonatal es la secreción cervical de la madre. Y la vía de transmisión es al pasar por el canal del parto. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctora. Seguiré pues ya que no contestan. ¿Cuáles son los microorganismos del género Mycoplasma patógenos para el hombre? Mycoplasma citasis y Trachomatis. No, estamos hablando del micoplasma. Ya se me confundió usted con clamidia.
Mycoplasma pneumoniae hominis y Ureaplasma ureaticum. Muy bien. Mycoplasma pneumoniae y los micoplasmas genitales, que son el Ureaplasma ureaticum y el Mycoplasma hominis. ¿Cuáles son los cuadros clínicos producidos por Mycoplasma pneumoniae? Neumonía atípica. Neumonía atípica, más importante, pero también hay otros cuadros que no son neumonía, que pueden ser respiratorios, como la otitis, la sinusitis, ¿no? Y otros que no son pulmonares, nada que ver con el aparato respiratorio, que son las erupciones cutáneas y las anemias hemolíticas. ¿Cuáles son las dos formas celulares en las cuales puede presentarse el género clamidia? Corpúsculo reticulado, que es intracelular y es contagiante, y el corpúsculo elemental, que es extracelular. ¿Cuáles son las especies de clamidia patógenas para el hombre? Aquí contésteme lo que me dijo. No me diga Mycoplasma citasi. Clamidia citasi y clamidia trachomatis. ¿Cuáles son las infecciones oculares que produce la clamidia trachomatis en el hombre adulto? Conjuntivitis. Conjuntivitis de inclusión del adulto se llama. Y el tracoma, son dos. Y en los neonatos, la conjuntivitis neonatal y pasa a neumonía intersticial y bilateral del lactante. Y en los genitales, uretritis no gonocócica, cervicitis, salpingitis, esterilidad, linfogranuloma venéreo. ¿Cuál es la vía de transmisión del linfogranuloma venéreo? Una palabra. Linfogranuloma. Sexual. ¿Cuál es? Sexual, una sola palabra, sexual. ¿En qué condiciones se presentan infecciones como el tracoma? Infecciones oculares. No, ¿en qué condiciones? Oigan, chicos, ¿qué les pasa? Mala ¿En higiene. qué condiciones se presentan las infecciones como el tracoma? Mala higiene, ¿no? Donde no hay condiciones higiénicas. Entonces hay transmisión por medio de las moscas o las manos sucias. Por eso, ¿cómo se produce la transmisión? Ay, aquí se me salió. Bueno, chicos, eso sería clamidia micoplasma, que es el... Bueno, ¿hay alguna pregunta de los anteriores temas? No, doctora, todo claro. ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Ya vas a entrar aquí? Bueno, entonces entramos a Mycobacterium. Un minutito, por favor, me dan cambio para que me pueda. ¿Clase? 23 o 24, dije, no me acuerdo. 24, doctora. 24, doctora. 24, es horario de clase, ¿no? No quiero excusas, chicos, les estoy diciendo, porque con un mes de anticipación tienen toda la vacación para estudiar. Pueden dar 3 materias el mismo día, porque tienen harto tiempo para estudiar. ¿Ya? Esto no me gusta. No me gusta. Me voy a poner. Bien, anda con... Entonces, empezamos con las micobacterias. Ahí cómo era, chicos, para que me salga. Aquí era, ¿no? A ver. Ay, no, ¿dónde era? El género Mycobacterium. Ya habíamos hablado del género Mycobacterium cuando habíamos hablado de la tinción de Ziel-Nielsen en el laboratorio. Habíamos hecho la tinción de Ziel-Nielsen, ¿no? Esa es la tinción más importante y más barata para poder observar a las micobacterias, ¿ya? Es una tinción, como vemos acá, con el fondo azul, estos son leucocitos, y estas son las micobacterias, estas rojas.
¿Se acuerdan que habíamos colocado fucsina y habíamos calentado por abajo para que pase el colorante rojo, fucsina, y tiña a estos bacilos? ¿Se acuerdan? Y que no decoloraban con el alcohol ácido porque eran bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿Recuerdan o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, el objetivo de la clase es describir los aspectos generales del género Mycobacterium, así como los métodos laboratoriales para su diagnóstico. Describir las características morfológicas y de tinción del género Mycobacterium. Clasificar al género Mycobacterium. Ustedes saben que no solamente existe Mycobacterium tuberculosis, sino también Mycobacterium lepra, Mycobacterium kansasi, Strophaceae, un montón de micobacterias, ¿no? Ver qué enfermedades producen, su epidemiología, cómo prevenir, su tratamiento y los métodos de diagnóstico de laboratorio, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a describir a la familia Mycobacteriaceae, específicamente al género Mycobacterium, que es una de las principales bacterias. La característica importante que tienen estas bacterias, ya lo dijimos, es que su pared celular es rica en lípidos. ¿Qué se llaman esos lípidos? ¿Qué se llaman esos lípidos? Los ácidos grasos, ¿no? Ácidos micólicos, ¿no? Eso le da resistencia frente a los desinfectantes, a los antibióticos, ¿no? Por eso se llaman bacilos ácido-alcohol resistentes, porque no son decolorados por el alcohol ácido que se coloca en la tinción de Ziel-Nielsen. Es importante este género, porque produce muchas enfermedades muy conocidas en nuestro medio, entre las cuales tenemos la tuberculosis, producida por Mycobacterium tuberculosis. También una micobacteria produce la lepra. Está el Mycobacterium leprae, ¿ya? Que han debido escuchar ustedes hablar. Y estas de repente no han escuchado hablar, pero también producen infecciones bacterianas llamadas micobacteriosis. Son las micobacterias atípicas, ¿no? Es el complejo Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi, Fortuitium, chelonae, abscesus infracelulares y todos los demás. Estas bacterias son especiales, chicos, ¿ya? Son bien especiales porque no se dividen por fisión binaria a los 18 a 20 minutos, donde una célula madre da lugar a dos células hijas, como las otras bacterias. Por eso es que tenemos un cultivo, una colonia y varias colonias a las 24 horas. No, una célula madre da lugar a dos células hijas para formar estas colonias en el medio de cultivo llamado Lowenstein-Jensen después de 12 horas. Entonces, cuando a las 24 horas no hay nada, chicos, recién a las 4 a 6, 3 a 8 semanas recién vamos a poder observar colonias. Por eso es que el cultivo de Mycobacterium tuberculosis no es muy usado porque tarda mucho, ¿ya? Por eso la tinción de Ziel-Nielsen es la prueba de oro. Y actualmente se está utilizando un método molecular para diagnóstico de tuberculosis que se llama, ¿quién sabe? El GeneXpert. Lo vamos a ver eso en práctica, ¿ya? El cultivo no se usa mucho, a no ser que sean, ustedes sospechen de una tuberculosis meningea o una tuberculosis peritoneal, donde hay pocas micobacterias y no se observan en la tinción de Ziel-Nielsen, ¿ya? Entonces, todos estos crecen en este medio que es verde, se llama Lowenstein-Jensen. El Mycobacterium leprae no crece en cultivos acelulares. ¿Qué quiere decir? De todas las micobacterias, todas crecen en Lowenstein-Jensen, menos el Mycobacterium leprae. O sea que cuando ustedes sospechen de lepra, no pidan cultivo de Mycobacterium leprae. No hay medio de cultivo. No pidan. ¿Está claro eso? Pueden pedir tinción de Ziel-Nielsen, pero no cultivo.
no hay cultivo, no crece esta bacteria. ¿Cómo es la estructura? Ya dijimos, la pared celular de estas micobacterias tienen un alto porcentaje de lípidos, un 60%, lo cual le da características de ser ácidos resistentes, crecen lentamente y tienen resistencia a los detergentes y a los antibióticos. Para clasificarlas se utiliza la clasificación de Ranion. Es un investigador llamado Ranion, que ha clasificado a las micobacterias en aquellas que crecen en este medio que es el Lowenstein-Jensen, produciendo colonias coloreadas, es decir, cromógenas, amarillas, anaranjadas, y colonias que no tienen color definido. Esta es la clasificación de Ranion. Los ha clasificado por grupos 0, 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a cómo crecen. Esto es más para el laboratorio, para identificarlas y decirles a ustedes, ¿es un Mycobacterium tuberculosis o es un Mycobacterium que se llama Scrofolaceum, etcétera? Ya, esto es más para el laboratorio. En el laboratorio, para el cultivo, en el cultivo de Mycobacterium de micobacterias solamente se hace en Santa Cruz, en la Cruz Roja. No se hace en los otros laboratorios porque esta es una bacteria de nivel de bioseguridad 3. Necesita condiciones especiales porque es muy contagiosa, ¿ya? Entonces, cuando ustedes sospechen de tuberculosis, es la Cruz Roja o un método molecular, nada más. Entonces, en el laboratorios tienen dos tipos de estufas para cultivo de micobacterias. Una es con luz, con foco, y otra es en la oscuridad, ¿ya? Algunas bacterias crecen, bueno, estas son de crecimiento lento, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, africanum, bovis, ulcerans. Las de crecimiento lento y son fotocromógenas, ¿qué quiere decir? Que crecen en la luz produciendo pigmentos, foto, luz, cromógeno produciendo pigmentos. O sea, en la estufa que tiene luz, y crecen produciendo colonias amarillas, naranjas, ¿no? Está el Kansasi, Marinum y Simiae. En cambio, las que producen pigmentos, es decir, colonias amarillas, naranjas, pero en la oscuridad, escoto, oscuridad, son Scrofolaceum, Sulgai, Gordonae, Flavescens, Cenopi. Y hay otras que son de crecimiento lento, pero no producen pigmento, ni en la luz ni en la oscuridad. El avium, el intracelular, el gastri, terrae, complex, triviale. Y hay otras que crecen a los 3 días, pero estas son más oportunistas, saprófitas, que viven en el medio ambiente. El fortulitum, el chelonei, el filei, el smegmatis, el bacae. ¿Ya? Esto es más una clasificación para que ustedes vean que esta bacteria es de difícil crecimiento en el laboratorio, necesita condiciones especiales. El laboratorista, para ver las colonias, tiene que cumplir ciertas condiciones para poderles informar a ustedes, es un Mycobacterium tuberculosis. Bueno, vamos a estudiar al Mycobacterium tuberculosis primero. Tiene las características que es aerobio, por eso produce infecciones pulmonares, le encanta el oxígeno. Es ácido resistente como todas las micobacterias porque tiene su pared celular rica en lípidos. ¿A qué debe su virulencia? ¿Por qué produce enfermedades? La característica que tiene esta bacteria es que cuando ingresa a los pulmones, vienen nuestras defensas, que son los macrófagos. Se lo comen a la micobacteria, pero esta bacteria no se muere dentro del macrófago. Normalmente debería suceder así y no hay enfermedad. Pero aquí sucede que la bacteria más bien dentro del macrófago empieza a dividirse, empieza a multiplicarse. Y entonces ahí va a destruirse el macrófago y van a salir varias micobacterias. Ya por eso es que tiene capacidad de crecimiento intracelular dentro de los macrófagos. A eso debe su virulencia. Ustedes saben cómo es la epidemiología. ¿Cuál es la fuente? Aquí tenemos el hombre enfermo y el hombre sano. La epidemiología es que este hombre enfermo elimina la bacteria, sale por acá desde los pulmones
por las secreciones respiratorias. Entonces, ¿cuál es la fuente de infección? Las secreciones respiratorias o gotitas de saliva o fluge, como ustedes quieran decir, del hombre enfermo. ¿Y cuál es la vía de transmisión? La vía aérea del huésped susceptible. Ingresa al inhalar, al respirar, ¿ya? Esta enfermedad, que es la tuberculosis pulmonar, es más frecuente en los países pobres, así los que están con naranja. Naranja fuerte y naranja claro. En Latinoamérica es Bolivia, Perú y Haití. Son los países más pobres. ¿Por qué? Por el mecanismo de transmisión, que es en las personas que tienen baja inmunidad, ya sea porque tienen estado bajo de nutrición o en las personas que vivan en hacinamiento, varias personas en un mismo cuarto, ¿ya? La transmisión es por las gotitas de saliva vía respiratoria. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Bueno, ¿cuál es la infección más importante de esta bacteria? La infección, la tuberculosis pulmonar. Es decir, que la bacteria ingresa a los pulmones y la primera lesión que va a producir va a ser a nivel pulmonar. Y después se puede diseminar a otros órganos, produciendo tuberculosis renal, tuberculosis cutánea, tuberculosis peritoneal, tuberculosis ósea, pero la primera lesión es a nivel pulmonar, de ahí se disemina a otros órganos. ¿Ya? La vía aérea llega la bacteria a los pulmones, fagocitado por macrófagos, pero esta bacteria hace sobrevivir, sobrevive dentro de los macrófagos y se libera y produce la lesión, ¿no? ¿Cómo se produce la lesión pulmonar? Chicos, yo quiero que les quede claro una cosa. Si nosotros estamos conviviendo con una persona con tuberculosis, ya sea en la casa o en la universidad o en la escuela, donde sea, no corremos el riesgo de enfermarnos, o sea, no todos corren el riesgo de enfermarnos. Es un riesgo, sí, pero ¿de qué depende? Como toda enfermedad, ¿de qué depende? Que si unos se enfermen y otros no. De los anticuerpos. Del estado inmunitario, ¿no es cierto? Del estado inmunitario, de su estado de nutrición, ¿ya? De su estado de nutrición. ¿Por qué creen que en la sala de neumología del San Juan de Dios, la mayoría son pacientes con tuberculosis, pero los médicos y enfermeras se enferman? En muchas ocasiones sí, pero no todos. ¿Por qué? Porque los alimentan bien. Esa sala tiene leche todos los días, tiene mejor alimentación, ¿ya? A ese personal. Entonces, pero también no todos los pacientes llegan a sufrir la tuberculosis clínica, es decir, puede que yo conviva o esté en contacto con un paciente con tuberculosis, pero yo solamente paso la primera etapa. No paso la segunda etapa, ¿ya? Si soy inmunodeprimido, voy a llegar a la última etapa, que son estas, primero, segunda y tercera etapa. Pero si soy inmunocompetente, solamente paso la primera etapa, que es la inflamación. ¿En qué consiste cada una de las etapas? Ingresa la bacteria hacia los pulmones y lo primero que se hace es formarse una reacción inflamatoria aguda con líquido de edema y fibrina, que puede curar por reabsorción, se cura la enfermedad, o se llega hacia el tubérculo, o si no llega a formar tubérculo, ¿ya? En los pacientes inmunocompetentes, y eso es la mayoría, hemos pasado por esto, se ha curado la lesión. Nos hemos infectado con, ¿cuántos de nosotros nos habremos infectado? Pero se ha curado, porque somos inmunocompetentes. Pero en los inmunodeprimidos pasa a la segunda etapa, que es la formación del tubérculo.
¿Qué es el tubérculo? Es un granuloma que está constituido por 3 zonas. Esto es en los pulmones. En el área central del granuloma están las células gigantes de Langerhans, donde ahí está la Mycobacteria tuberculosis. Rodeada de una zona media de células epitelioides y una zona periférica al final, que es fibroblastos y linfocitos. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está la Mycobacteria? Está encerrada dentro de un granuloma llamado tubérculo. Cuando está en esta etapa, el paciente no va a tener ningún síntoma. Tiene la bacteria adentro, pero está encapsulada en un fibroblasto, en un granuloma. Si el paciente es inmunocompetente, no pasa nada y puede estar años con su granuloma. Pero apenas bajan las defensas, puede pasar a la tercera etapa, que es la caseificación. ¿En qué consiste? Ese tubérculo o granuloma se necrosa y se convierte en una masa caseosa parecida al queso, en un casium, ¿no? Es una masa coagulada, sólida, homogénea, que es el casium, pero sigue adentro la Mycobacteria, no sale, tampoco tiene síntomas el paciente, ¿ya? Aquí está más clarito. Ingresa la Mycobacteria a los pulmones, se forma un proceso inflamatorio que pues se puede curar. Esa es la primera etapa. La segunda etapa se forma un granuloma llamado tubérculo y aquí adentro está la Mycobacteria. Si evoluciona la tercera etapa, se desintegra esa masa caseosa, ese granuloma, y se forma una masa caseosa parecida al queso llamada casium. ¿Qué sucede? Puede estar años con su casium ahí, sin tener síntomas. Solamente una placa radiográfica va a mostrar que hay ese casium. ¿Qué puede suceder con ese casium? Uno, lo más favorable es que se condense ahí, se encapsule el bacilo, se rodee de tejido fibroso y siga durante años ahí. O puede volverse líquido. Ese casium se licúa y puede suceder que no drene, que no salga de ahí y que se encapsule ese líquido en tejido fibroso. No pasa nada. Sigue ahí la Mycobacteria, pero no salió a los pulmones. El peor de los casos es que salga ese líquido con la Mycobacteria y al salir ese líquido dentro de los pulmones se forman cavernas. Y esa Mycobacteria, como hay gran cantidad de oxígeno y es aerobio, prolifera, se multiplican y ahí empieza a producirse la tuberculosis. ¿Cómo se manifiesta la tuberculosis? El paciente va a tener síntomas respiratorios locales, donde va a empezar a toser, eliminar una expectoración purulenta, a veces con sangre, a veces se llama hemoptisis a la expectoración con sangre, va a tener dificultad respiratoria y dolor torácico. Esos son los síntomas respiratorios. Los síntomas generales que puede tener es que un paciente venga y diga, no tengo hambre, eso se llama hiporexia o anorexia. No tengo ganas de hacer nada, se llama astenia. He perdido 30 kilos y tengo fiebre en las noches y sudoración nocturna. Esos son los síntomas generales de un paciente con tuberculosis. ¿Está claro, chicos, cómo evoluciona la tuberculosis? Sí, doctora. ¿Han entendido? Lo he hecho lentísimo para que entiendan por qué es importante. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces, en cuanto a la tuberculosis, podemos escuchar dos términos importantes. Primoinfección y reinfección. ¿Qué es la primoinfección? Es el primer contacto con el Mycobacterium tuberculosis. Generalmente lo tenemos en la infancia. La lesión exudativa se observa aquí en la base del pulmón, en la base. En la placa radiográfica la lesión se va a observar en la base. Eso es un primer contacto, una primoinfección.
La reinfección aparece en la edad adulta, es un segundo contacto, que puede ser por vía endógena, que la micobacteria esté encapsulada y por una baja de defensa se libera, como cité, o puede ser exógena, que entre por primera, que al estar en contacto con una persona de afuera, ¿ya? Se forma todas las etapas, formación de tubérculos, fibrosis, y generalmente cuando es reinfección es en el vértice del pulmón la lesión, ¿ya? Bueno, ya dijimos que la primera lesión es pulmonar y la segunda puede ser extrapulmonar. De los pulmones se disemina a la piel y aparecen los otros tipos de tuberculosis extrapulmonar. ¿Cómo hago el diagnóstico? La prueba de oro es la baciloscopía o tinción de Ziel-Nielsen. En los casos de tuberculosis extrapulmonar se puede pedir el cultivo, porque hay pocos bacilos en los líquidos biológicos, pero ya sabemos que tarda mucho. Actualmente existe la prueba de GeneXpert, que es una PCR para investigar más rápido, y eso los hace gratis el programa. En los niños hay una prueba llamada la prueba de la PPD o tuberculina, porque los niños no tienen síntomas, solo fiebre. Entonces, esto hacen en el laboratorio. Inyectan con una jeringa de insulina en el antebrazo, inyectan este reactivo, que son antígenos de Mycobacterium tuberculosis, y esperan 48 horas. Se va a observar en casos positivos una zona indurada que se mide el diámetro, que si es más de 5 milímetros es positiva. Se utiliza más en los niños. La baciloscopía, entonces, la tinción de Ziel-Nielsen. ¿Qué es lo que ustedes deben pedir cuando sospechen de tuberculosis pulmonar? Estamos hablando, que es la más frecuente. Pedir baciloscopía seriada. ¿Qué significa seriada? 3 muestras, porque no se elimina el bacilo todos los días. Si yo pido solo una muestra, corro el riesgo de que me dé un falso negativo, porque ese día no estaba eliminando bacilos. La primera muestra es en el momento de la consulta al médico. Ustedes van, el paciente sospechan de tuberculosis y le dicen, vaya al laboratorio y expectore, no importa si está en ayunas o no. Lleva la muestra al laboratorio y el laboratorista le da un segundo envase y le dice, mañana la segunda muestra con todas las normas, se cepilla bien la boca y el esputo me expectora acá. Y lleva la muestra al laboratorio. Esa es la mejor muestra. Y la tercera es al dejar la muestra la segunda muestra en el laboratorio, le da el frasquito y entra al baño para tercera muestra. Algunas veces están haciendo solo 2 muestras actualmente, ¿ya? Entonces en el laboratorio se lleva la muestra y hacen la tinción de Ziel-Nielsen, que ustedes ya saben cómo hemos hecho en el laboratorio, para observar a los VAR, bacilos rojos, sobre el fondo azul, ¿no? ¿Cómo informa el laboratorio? El laboratorio puede informar negativo cuando no se observa ni un solo bacilo rojo en el campo, no se observan VAR. O puede informar positivo, pero el positivo lo informa en cruces. Positivo 1 cruz, positivo 2 cruces, positivo 3 cruces. ¿De qué depende que sea 1, 2 o 3 cruces? Del número de bacilos que se observen. Si hay menor cantidad de bacilos, se informa positivo 1 cruz. Si hay mayor cantidad de bacilos, positivo 3 cruces. ¿Qué les quiere decir eso? Si es un positivo 3 cruces, para ustedes es un paciente más bacilífero. Bacilífero quiere decir que está eliminando muchos bacilos y por lo tanto es más infeccioso. Solamente van a pedir cultivo, como les decía, cuando sospechen de tuberculosis extrapulmonar o en pacientes multidrogoresistentes, para cultivar a la bacteria y hacer el test o antibiograma. ¿Cómo se hace el tratamiento? Con los múltiples fármacos. No se hace solamente con un fármaco. Fíjense, de primera línea
Hay que dar todos estos antibióticos antituberculostáticos, estreptomicina, piracinamida, etambutol, durante 6 meses, ¿ya? Si es resistente a estos, hay que empezar con los de segunda línea. Si es resistente ya a estos, entonces es un paciente multidrogoresistente, MDR se llama. Lo vamos a ver eso más en práctica. El tratamiento debe ser en la cama del paciente. Observar que el paciente se toma estos medicamentos. Si no toma y abandona el tratamiento de 6 meses, se puede convertir en un MDR, multidrogo resistente. ¿Ya? La prevención es con isoniazida 9 meses. Si en una casa yo tengo un paciente con tuberculosis, al resto tengo que hacerle inmunoprofilaxis. Con uno solo, isoniazida, o bien con rifampicina, o más corto, durante 2 meses, rifampicina y piracinamida. ¿Cómo controlamos la enfermedad que es tan frecuente en nuestro medio? Con el Programa Nacional de Tuberculosis, donde se hace vigilancia activa de los pacientes y se hace el tratamiento gratuito, ¿ya? ¿Cómo también podemos prevenir? Pero esto es para la tuberculosis meningea o tuberculosis miliar. Se inyecta la BCG en el primer mes de vida. Esta es una vacuna obligatoria. El primer mes de vida la madre debe llevar a su bebé a vacunar con la BCG, que significa bacilo de Calmette y Guerin. Se inyecta una cepa atenuada de Mycobacterium bovis, ¿ya? Para prevenir la tuberculosis meningea, no la pulmonar. Otra forma de prevenir la enfermedad, cuando ustedes al año ya vayan a la sala de neumología del hospital, deben usar barbijo N95, que tiene un filtro. No deben usar este barbijo común, porque es una bacteria muy pequeña que fácilmente pasa por los poros. ¿Está claro Mycobacterium tuberculosis, chicos? Sí, doctora. Tenemos 5 minutos doctora. para terminar. El Mycobacterium leprae, que es el que produce la lepra. Si no saben, la lepra es una enfermedad que afecta a la piel, a las mucosas, produciendo este tipo de lesiones. Se pierden dedos o pueden aparecer también estas máculas. Es una tuberculosis más benigna. Pero sobre todo afecta al sistema nervioso. El paciente cuando tiene estas lesiones no siente nada, perdió sensibilidad. Ya se le pincha con agujas, con todo y no siente nada. ¿Quién descubrió? Hansen, en el Brasil, en el año 1873. Por eso se llama también bacilo de Hansen. ¿Cómo es esta bacteria? Lo mismo que todas las micobacterias, pared rica en lípidos, ácidos micólicos, pero se observa por la tinción de Ziel-Nielsen, pero tiene la particularidad, vuelvo a repetir, que no hay medios de cultivo para esta bacteria. Nunca pidan, bueno, no diré nunca, por lo menos hasta ahora no hay cultivo para Mycobacterium lepra. Esta es una bacteria que su virulencia, al igual que todas las micobacterias, se debe a que crece dentro de los macrófagos y se multiplica. ¿Ya? Ahora, que el paciente se enferme o no, ¿de qué depende? De su inmunidad. Sigue habiendo lepra. En todo el mundo sigue habiendo lepra. No se ha erradicado la lepra. Lo que está con rojo es donde hay más lepra. En Bolivia, en Santa Cruz, tenemos lepra. ¿Ustedes conocen el hospital de Jorochito, allá del Torno? Ahí se van los pacientes con lepra, ¿ya? Es una enfermedad contagiosa, pero después de convivir mucho tiempo con una persona con lepra, al estar en contacto directo o por la inhalación de los aerosoles, o sea, ingresa por la vía respiratoria o por contacto. Hay 2 formas de lepra, una benigna, que es la lepra tuberculoide. No quiero que me pongan lepra tuberculosa, por si acaso. Una forma benigna, que es la lepra tuberculoide,
y una forma maligna que es la lepra lepromatosa, como vemos acá. La benigna solo aparecen máculas hipopigmentadas de bordes definidos. No se observan casi vara en estas lesiones, ¿ya? Por lo tanto, este paciente no es muy infeccioso. En cambio, la lepra lepromatosa aparecen nódulos, pápulas. Hay destrucción de los tejidos, ¿ya? Aquí hay abundantes bacilos en las lesiones, por lo tanto es más contagiosa. Y algo en común que tienen los dos tipos de lepra, que en los dos hay pérdida de la sensibilidad. Pinchamos aquí, no siente, pinchamos aquí, no siente. ¿Ya? ¿Cómo hago el diagnóstico de lepra si yo sospecho que un paciente tiene lepra? Clínicamente tengo que hacer diagnóstico diferencial con un sinnúmero de infecciones que ustedes han visto en infecciones de piel y partes blandas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de lepra? Tomo la muestra. Si es una lepra lepromatosa, puedo tomar de la lesión, porque ahí hay micobacterias. Puede ser una biopsia, ¿no? O puede ser un exudado de la lesión. O también puede ser el moco nasal. Dice que los pacientes con lepra se reúne la bacteria en la nariz. ¿Y qué voy a pedir? Una tinción de Ziel-Nielsen. No pido cultivo porque no se cultiva esta bacteria. ¿Cómo hago el tratamiento, la prevención y el control? El tratamiento de la lepra tuberculoide, que es más benigna, es solo 6 meses con rifampicina y dapsona. De la lepra lepromatosa hay que hacer 12 meses con rifampicina, dapsona y clofamicina. ¿Ya? Bueno, hemos visto Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Ahora, en 2 diapositivas últimas, vamos a ver las otras micobacterias, que son las micobacterias atípicas, que pertenecen al complejo del Mycobacterium avium. ¿Qué pueden producir estas bacterias? Pueden colonizar a los pacientes y no producir ninguna signo-sintomatología, ser asintomáticos. O bien puede irse a los pulmones y producir una enfermedad pulmonar parecida a la tuberculosis. O bien puede diseminarse por todo el organismo. Esto generalmente sucede en pacientes inmunodeprimidos, como infección oportunista en pacientes SIDA, ¿ya? Y producir ganglios o infecciones cutáneas, ¿ya? Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico de las micobacterias? Ya les dije, prueba de oro en la tuberculosis pulmonar, la baciloscopía seriada, tinción de Ziel-Nielsen. En las micobacteriosis extrapulmonares hay que pedir cultivo o GeneXpert. El tratamiento, ya lo dijimos, de la tuberculosis, 6 a 9 meses con múltiples antibióticos. Y la quimioprofilaxis con isoniazida. La inmunoprofilaxis es con la vacuna BCG. Nunca se debe hacer monoterapia en el tratamiento de la tuberculosis. ¿Qué es monoterapia? Con un solo medicamento, con un solo antituberculostático, porque eso crea resistencia cromosómica y es irreversible. Siempre aplicar el esquema de tratamiento. En nuestro país hay un programa nacional de tuberculosis encargado de prevenir y controlar esta enfermedad. Por eso es que las pruebas son gratuitas, hacen vigilancia activa, ¿no? Nuestro país es endémico porque es un país pobre. Bueno, eso sería todo respecto a lo de hoy. Hemos acabado 10:02. Me pasé con 2 minutos, chicos. Bueno, con esto me quiero